All right. Well, everybody, Alan Nagao here, originally from Honolulu, Hawaii. This is my beautiful home in my background, but I'm calling from Los Angeles right now. Mi nombre es Alan Nagao, soy de verdad de Honolulu, Hawaii, pero en estos momentos os hablo desde mi casa, desde mi jardín de Los Ángeles. I want to share with you some of my perspective on all of these topics through a very special teacher of mine, this teacher named Joseph Green. Y quiero daros la perspectiva que yo tengo sobre todos estos temas que me los ha enseñado una persona muy importante que fue Joseph Green. I met Joseph Green in 1986. He was 88 years old. Y yo conocí a Joseph Green en 1986. Él tenía 88 años. He was taught directly by Napoleon Hill. Él fue enseñado directamente por Napoleón Hill. He lived in the time of Henry Ford and Edison and all of these amazing people that are spoken about in the book Think and Grow Rich. Él vivió en la época de Henry Ford, de Edison y de todos estos personajes tan conocidos de los cuales se habla dentro del libro Piense y hágase rico. And the text he used, Think and Grow Rich. Y el texto que él utilizó es Piense y hágase rico. I had 2 years of direct mentorship. Yo tuve 2 años de mentoría directa con él. And during that time, it was not only time to learn, but to practice. Y en aquel momento no era simplemente un momento para aprender, sino también para practicar. And if there is one message I need to tell all of you is you will never gain the success from this book until you practice what the book is teaching. Y si hay algo que tengo que deciros es que nunca ganaréis la sabiduría y la técnica de este libro si no lo ponéis en práctica. And this idea of decision is one you must practice. Y esta idea de la decisión es una que de verdad tenéis que poner en práctica. So if you go to the first slide, it will say decision is the ultimate power. Entonces, la decisión es el poder supremo. So what happens is in the 13 principles of Napoleon Hill that we're really focused and teaching you on, Entonces, en los 13 principios de Napoleón Hill, en los que de verdad nos estamos basando, it starts with desire empieza con el deseo, and faith. la fe, So I want and I believe. es yo quiero y yo creo. And then we covered the magic power of autosuggestion, which means to be able to plant that seed into the field of our mind. Y luego entramos en la magia de la autosugestión, que lo que hacemos es que plantamos esa semilla dentro de nuestro subconsciente. And start to develop a plan using specialized knowledge. Y empezamos a realizar un plan con el conocimiento especializado. But the most important knowledge is the one you have from your subconscious mind. Pero el conocimiento más importante es el que tienes de tu autosugestión y de tu programación de la mente. And then we start using our imagination and our creative conscious. Y entonces empezamos a utilizar la imaginación y la creatividad. And we create a plan Y creamos un plan. and organize that plan with a mastermind. Y organizamos ese plan con una mente maestra. But then it comes down to a 1-second decision. Y luego todo se basa en una decisión de un segundo. So today, this is the step we're working on, is this 1-second decision. Así que hoy lo que vamos a trabajar en esa decisión de un segundo. And on the next slide, you see a very famous guy from Hawaii, Robert Kiyosaki. Y en esta diapositiva podéis ver a una persona muy conocida de Hawái, Robert Kiyosaki. And let me look this way, and maybe you'll say, wow, that guy looks like Alan Nagao. Y quizás si yo me pongo así un poco de perfil, podréis decir, wow, este hombre se parece a Alan Nagao.
except I'm a little more smiley. Solo que yo sonrío más que él. But he says it this way, you have to decide to be rich. Pero él lo dice así, tú tienes que decidir querer ser rico. So have you made that decision yet? Así que, ¿has tomado ya esa decisión? And as I ask questions during this class, I want you to answer out loud, even though it seems like a little crazy. All of the participation you can do will help you. Y mientras yo os pregunto estas cosas, yo quiero que contestéis en voz alta, aunque estéis en vuestra casa. Sé que puede parecer un poco loco, pero es importante que contestéis en voz alta todo lo que yo pregunto. And those are some of the things rich people do, like be crazy. I always say crazy people, crazy income, to be a little crazy during the seminar and for the rest of your life, really. Y esto es alguna de las cosas que hacen las personas ricas, es estar un poco locos. Yo siempre digo, acciones locas, ingresos locos. La verdad es que tenéis que estar un poco locos durante este seminario y realmente a lo largo de toda vuestra vida. So we're going to cover, these very important things that poor people do that rich people don't. Entonces vamos a estar hablando de estas cosas que los pobres hacen, pero que los ricos no hacen. So the first thing, successful people make decisions quickly and firmly. Unsuccessful people make decisions slowly and they change them often. Las personas exitosas toman decisiones rápida y firmemente, pero las personas que no tienen éxito toman decisiones lentamente y las cambian con frecuencia. And you have to literally start to make a habit of this decision-making process. Y tenéis que hacer de este proceso de tomar una decisión un hábito. So, my mentor said it this way, that you have 2 ears and 1 mouth. So in order to have great decision-making skills, you must listen twice as much as you are talking. Entonces mi mentor lo decía de esta manera. Tú tienes 2 orejas y una boca. Por tanto, para tomar las decisiones adecuadas, tienes que escuchar atentamente. And Napoleon Hill said it this way, keep your eyes and ears wide open, your mouth closed, if you wish to acquire the habit of prompt decision. Y Napoleón Hill lo decía de esta manera, mantén tus ojos y oídos bien abiertos y tu boca cerrada, si deseas adquirir el hábito de la decisión inmediata. Most poor people are just every day trying to talk and not even have like good ideas or even their own personal experience to share from. So they're giving you lots of talk with no action. Y las personas pobres lo que hacen es que hablan mucho, pero en cambio no piensan demasiado. Entonces te explican muchas cosas, hablan mucho, pero no toman acción y no piensan en qué hacer. So this week I want you to practice this concept. Por tanto, esta semana quiero que practicáis este concepto. And I want to show you the science behind this. Y quiero explicaros la ciencia que hay detrás de todo esto. So, I take personal development all the time for the last 35 years. Yo en los últimos 35 años he tomado todo tipo de crecimiento personal. And about 1 month ago, we were at the PSI seminars in Las Vegas. And the instructor said it this way. Y hace un mes estuve en un seminario de PSI en Las Vegas y el instructor nos lo explicó de esta manera. Your conscious mind, your awake mind, has a processing power about 7 bits per second. Nuestra mente consciente procesa en 7 bits por segundo. And then our subconscious mind, our supercomputer, can do 2 trillion bits of information processing in a second. Y en cambio, el subconsciente puede hacer 200 trillones de bits por segundo. And therefore, making a 1-second decision from your subconscious mind is possible. You would be crazy to make a 1-second decision from your conscious mind.
Por tanto, tomar una decisión de un segundo desde tu subconsciente es posible. Sería de locos tomar... Leave it on this screen, okay? Leave it on this screen. I'm Okay. going to cover this process a little bit. Y tomar una decisión desde tu mente consciente es una locura. So what we're talking about here is the magic power within you. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de el poder mágico dentro de ti. And how to access your decision-making process using that internal voice. Y cómo tomar esa decisión a través de esa voz tuya interna. Because I think sometimes when people read the book, Think and Grow Rich, they think decisions come from here. Porque hay muchas personas que creen, que cuando leen el libro, que las decisiones vienen de aquí, Come from your head. que vienen de tu cabeza. But it comes actually through the sense of feeling. Pero en cambio vienen por la sensación de el sentir From your intuition. y por tu intuición. And that soft, quiet voice within is part of the process you must be able to connect. Y esa voz interna suave es la que tienes que ser capaz de conectar. So you can gain the power of quick decision. Para que puedas conseguir ese poder mágico de las decisiones rápidas. Should I do this? Yes. The answer comes back so fast, you didn't even hear the pause between the question and the answer. Es una respuesta súper rápida. Por ejemplo, ¿tengo que hacer esto? Sí. Simplemente ni siquiera ves ni sientes la pausa que hay entre pregunta y respuesta. And your subconscious mind did 200 trillion calculations in that second. Y en ese segundo, tu subconsciente ha hecho 200 trillones de calculaciones para dar esa respuesta. So we can teach you the mechanics or the science behind this. Podemos enseñaros la mecánica y la ciencia que hay detrás de esto. But more importantly, how to access it all the time. Pero lo más importante es cómo acceder a ella todo el tiempo. Indecision is a decision is the next slide. La indecisión es una decisión. Indecision plants the seed of procrastination. Y la indecisión planta la semilla de la postergación. So again, failures have this habit. Y una vez más, la gente que no tiene éxito tiene ese tipo de hábitos. So one of the things my mentor said is to set a goal so big you don't think you can achieve it, or in fact, you feel it's impossible. Mi mentor siempre me decía, tienes que marcarte un objetivo que de verdad sientas que es imposible alcanzar. And so one of the things that I want you to do as your homework assignment and write this down is to dream the impossible dream. Entonces, una de las cosas de las tareas que tenéis que hacer hoy es que escribáis vuestro sueño imposible. And start to dream so big that you know that there is a power, that there is the existence of this power inside of you. Y que os deis cuenta de que existe un poder dentro de vosotros. And I want you to prove the existence of this blue genie inside of you. Y quiero que os probéis a vosotros mismos la existencia de ese genio de la lámpara maravillosa dentro de vosotros. Dream so big they call you crazy. Sueña tan grande que te caben llamando loco. Right now, my dream is to end world hunger forever. En estos momentos, mi sueño es erradicar la muerte por malnutrición de por vida. And I know people here on this, probably lots of you believe I can do it. Y estoy convencido de que hay muchos de vosotros que creéis que soy capaz de hacerlo. And for me, it was a process to believe it myself. Pero para mí fue un proceso de verdad creer que yo podría hacer eso. And if you want to know how to do that, look at the chapters before, right?
Y si queréis saber cómo hacer esto, pues miraros los capítulos anteriores. But once I decided, I made a decision and we did it. Pero una vez que lo decidí, una vez tomé la decisión, simplemente me puse a hacerlo. So the next slide. Napoleon Hill said, a great many years ago, I purchased a fine dictionary. The first thing I did with it was to turn to the word impossible and neatly clip it out of the book. That would not be an unwise thing for you to do. Napoleón Hill decía, hace muchos años me compré un diccionario. Lo primero que hice con él fue recurrir a la palabra imposible y recortarla del libro. Eso no sería algo muy imprudente para que tú pudieses hacer. And I know this sounds crazy, but I purchased a dictionary, which I didn't have, and I cut out the book. I mean, I did everything. I mean, I know it sounds crazy, but I actually did all of the things that my mentor and Napoleon Hill taught. Y ya sé que parece una locura, pero yo todo lo que Napoleón Hill o mi mentor me enseñaron lo hacía. Me compré un diccionario que no tenía en aquellos momentos, fui a aquella palabra y rompí esa hoja. So you need to be reminded. Por tanto, tienes que ser recordado. I don't know how to do it, when to do it, where to do it, who to do it with. But once you say yes, I'm going to do that, and you make that definite decision, the world starts to change. No sé cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo o con quién hacerlo. Pero una vez que digas sí voy a hacerlo y tomes esa decisión definitiva, el mundo empieza a cambiar. Hold on to this slide, okay? So I recall a time where I wanted to have a beautiful home. Entonces yo recuerdo cuando hubo una época en la que yo quería una casa preciosa. And I went to a real estate agent. I had been traveling around the world, flying kites. It was a great life. I don't know if you can realize what that life is like. It's like a life of a rock and roll star, drinking all night and flying kites all day. Y yo en aquella época había tenido una vida pues de volador de cometas, dando la vuelta al mundo. No sé si entendéis qué tipo de vida es esa. Es algo parecido a un cantante de rock. Todo el día viajando, actuando, bebiendo cervezas. Ese era el estilo de vida. Borracho every night. Okay, but the problem was after coming home, and it was like an alarm bell rang in my head and said, you need your own home. I was still living with my mother-in-law in the bedroom, one bedroom of that home. Y cuando yo volví a casa, había como una voz interior mía que me decía, necesitas tener tu propio hogar. En aquella época yo todavía vivía en una habitación de la casa de mi suegra. And all of a sudden, I had this internal urge, like, I need to build my home. Y de repente tuve esa urgencia interna que me decía, tengo que construir mi propia casa. I went to a real estate agent, and she immediately had me fill out all of these forms, my financial statement. Y fui a una agencia inmobiliaria, inmediatamente me hizo rellenar una cantidad de formularios sobre cómo estaba económicamente, etc. And when she looked at my financial statement, she said, oh my God, this is terrible. Y cuando vio mi estado de cuentas, me dijo, Dios mío, pero si esto es terrible. What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? I didn't want to say drunk all night, flying kites all day. So I just told her, I've been traveling around the world, enjoying my life. Y como que no quería decirle pues que estaba, bueno, pues emborrachándome todo el día y volando cometas, le dije, bueno, pues he estado viajando por el mundo, disfrutando de la vida. And so I was like, she really finally said to me, this does not look good. I don't know if I can get you even a little studio apartment someplace to buy, but I will do my best.
Y me dijo, mira, esto no tiene muy buena pinta. De hecho, no sé si voy a ni siquiera conseguir un pequeño estudio pequeño, pero bueno, voy a probar y voy a hacer lo que pueda. But I traveled, and she showed me some places. In the worst place of Honolulu, these are the concrete jungles of Honolulu, really high rises that look like little square blocks, all stacked onto each other. And I looked at these places and I did not want to live in one of those places. Y me enseñó en los barrios más feos de Honolulu, donde está lleno de rascacielos, todo es cemento, con ventanas muy pequeñas. Y yo dije, yo no quiero vivir aquí. And I looked at my partner and said, so how's about over there? Like maybe we could make it as our first step. Y entonces miré a mi compañera y le dije, ¿qué tal si en vez de aquí lo hacemos allá y este será como nuestro primer paso? She said, no, I'd rather live with my mom. Y me dijo, no, prefiero seguir viviendo con mi madre. And I said, I don't know what to do. I mean, so we tried to look, but it was terrible. There was nothing that we wanted to buy. Entonces no sabía qué hacer porque estuvimos mirando durante mucho tiempo, pero no había nada que yo quisiera comprar. After 6 months, I fired my real estate agent. Y después de 6 meses despedí a mi agencia inmobiliaria. And I had a success coach that I knew that was in real estate, and her name Joan. And she said, Alan, I'll help you. Y entonces tenía mi amiga que se llamaba Joan, que también trabajaba en una inmobiliaria, y me dijo, oye, yo te voy a ayudar, Alan. She was my success coach from Sci Seminars. Y ella era mi coach de éxito en los seminarios que yo hacía. And so I met with her. She didn't have me fill out any forms. Y entonces, bueno, me junté con ella. Ella no me hizo rellenar ningún tipo de papeleo. And she said, just find where you want to live, and then I'll help you to get it. Me dijo, simplemente encuentra el lugar en el que te gustaría vivir y yo te ayudaré a conseguirlo. And this sounded so weird to me, like, don't I have to fill out forms? Don't you want to look at my finances? She, oh, no, not that. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Quieres decir que no me vas a mirar mi estado de cuentas ni nada? Y me dijo, no necesito nada de todo eso. Just find where you want. If you want to see a $6 million home, I will find a way to get you the keys. Simplemente encuentra el lugar en el que quieras vivir. Si quieres encontrar una casa de $6 millones, yo encontraré la manera de que puedas vivir allí. Now, with this new attitude, looking for homes was amazingly fun. Y con esta actitud totalmente distinta, la verdad es que buscar casas era muy divertido. And a few months later, we found the perfect property, beautiful, overlooking my favorite place to fly kites. Y unos meses después conseguimos y vimos el terreno perfecto en mi lugar perfecto donde a mí me gustaba volar mis cometas. I could see my favorite place to surf and the surf and the waves. Mi lugar favorito para poder surfear, podía ver las olas, el surf, todo. And to the left, my favorite place to go fishing. Y a la izquierda estaba mi lugar favorito donde pescar. About 1,000 feet up, so it's nice and cool. Era alto y por tanto había una temperatura fresca. And I went out there with my mastermind group, and one morning they served me breakfast in this property. Y fui allí con mi equipo de la mente maestra y una mañana me sirvieron el desayuno en ese terreno. And it was just flat rock, you know, lava rock that was cut flat, cut out so you could build a home, but it was just flat rock and then the beautiful view. Y era como un acantilado, la parte de arriba era completamente plana, pero era una montaña de lava, que luego tenía un acantilado que se veía una vista preciosa. And we decided this is the place. Y decidimos que ese era el lugar. And we called our real estate agent. We said, we found it. Y llamamos a nuestro agente inmobiliario y le dijimos, ya está, ya lo hemos encontrado. Can you find out how much it is? ¿Puedes, por favor, preguntar cuánto cuesta este terreno? And when she came back, this is in 19, I don't know, like this is really 1990 or something like that.
And she said, it's $380,000. We were like, oh my God. I mean, like the property, that's only the piece of rock. Like, oh my God. Y esto era más o menos en los años 90, 1990 o así. Y cuando nos dijo que solo el terreno costaba más de $380,000, dijimos, ¿cómo? ¿Por este trozo de terreno? Oh, Dios mío. And we saved some money up to then, so we were able to get a small deposit so we could make a contract for the property. Y estuvimos ahorrando para conseguir lo suficiente como para dar una paga y señal y poder firmar el contrato para quedarnos con la propiedad. We had 12 months to get the money. Nos dieron 12 meses para conseguir ese dinero. And in 13 months, we still didn't have anything close to it. The banks did not want us to lend the money. Y en el mes 13 todavía no teníamos nada parecido al dinero que nos habían pedido, no nos daban una hipoteca. But on the 14th month, we convinced the bank to lend us the money. We're going to find a way, but the property value was more over that 1 year. Y en el mes 14 conseguimos convencer al banco para que nos dejara el dinero porque había subido el precio de ese terreno. So I was completely broke and no banks wanted to lend me any more money. Por tanto, estaba totalmente en bancarrota y no había ningún banco que me quisiera dar o prestar más dinero. But I had my statement, my decreto, my autoconfidence, my self-confidence formula, and I was practicing every day visualizing my home. Pero yo hacía mi fórmula de la autoconfianza, mi decreto y visualizaba todos los días mi casa. My mastermind took me out to the property one day and we sat on the rocks with a special kind of table, with a tablecloth, and they served us coffee and some donuts and some beautiful pastries. And as we were sitting there drinking our coffee, we saw whales jumping out of the water. Un día mi mentor nos llevó a ese terreno, nos preparó un desayuno con café, con bollos, con comida, y mientras estábamos sentados allí, vimos como unas ballenas aparecían por el océano. And we were visualizing our breakfast table. Y estábamos visualizando nuestra mesa de desayuno. And we wanted to plant that seed in our mind. Y queríamos plantar esa semilla dentro de nuestra mente. And every night we would visit the house in our mind and visit the property. Y cada noche visualizábamos nuestra casa en nuestra mente, visitábamos nuestra propiedad. And I drew the plans for this house myself. Y yo hice los planos de esa casa por mí mismo. And I went to another of my business friends' homes, and he had built the home himself. Y fui a la casa de otros amigos que él había construido su propia casa. A beautiful home. Era una casa preciosa. And I decided I was going to build my own home in 1 second decision. Y yo decidí en un segundo de decisión que iba a construir yo también mi propia casa. If you can do it, I can do it. Pensé, si tú puedes hacerlo, yo también puedo hacerlo. And it was amazing. About a year and a half later, I rewrote my statement to build a relationship with my dad. Y 1 año y medio después, yo volví a redactar mi decreto que quería establecer una relación directa con mi padre. And I started to get an emotional attachment to work with my dad, and as a result, build my home. Y empecé a establecer un resultado emocional, un conjunto emocional con mi padre de relación, y con resultado de eso conseguí construir mi casa. And it was like a miracle. He had sold his business property and then turned around and bought another property. But the way the bank looked at it, we could qualify for another loan for another $300,000, but I was going to build $1 million home.
Y él había vendido una propiedad de negocio para luego comprar otra y la verdad es que el banco lo que hacía es que nos podía permitir más dinero, pero yo decidí que iba a construir una casa millonaria. And so we started construction and I went to build my own home. Y empezamos la construcción y yo construí mi propia casa. Can you click the next slide? And this is us literally digging the foundation for the home. Y esto es literalmente cuando estamos haciendo los fundamentos de la casa. This is jackhammering and digging, like, you know what lava rock looks like? It's like concrete. It's like digging holes, making the foundation. Y como que esto es una montaña de lava, ya sabéis que la lava es muy dura y nosotros pues usábamos esos martillos para romper esa lava para poder empezar a hacer los fundamentos de la casa. And the next slide, pouring the concrete slab. Y poniendo todos los cimientos y el cemento encima. And this is the home. You can see in the background there, the beautiful ocean. Y podéis ver en la parte de atrás el océano precioso. I had no idea how to build a home. Yo no tenía ni idea de cómo construir una casa. But I learned. Pero aprendí. Next slide. You can see, I mean, like, this is heavy work. I mean, I've never done that heavy of a work. Esto es trabajo duro. Yo creo que nunca he hecho un trabajo físico tan duro como este. The next slide. One more slide. And this is the home coming up. Y esta es así como íbamos elevando y subiendo la casa. We work from 7 a.m. to 11 p.m. every day. Trabajábamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. We had 2 carpenters and then I had 3 of my friends. Teníamos 2 carpinteros y 3 amigos míos ayudándonos. And this is us. It's not COVID-19. The next slide. This is us putting up the fiberglass insulation. Y esto no es que entonces también hubiera coronavirus, sino que éramos nosotros poniendo la fibra de vidrio para aislar la casa. It's amazing, you know, like all of this insulation was free. La verdad es que toda esta manera de aislar la casa fue gratis. It was left over from a military construction and they just said, if you pick it up, you can have it all. Había una construcción militar allí y que nos dijeron, mira, si la queréis coger, os la podéis llevar entera. And we picked it up and we used it all. Por tanto, lo que hicimos es recogerla y utilizarla toda para aislar la casa. You look at the next slide. We delivered 8 tons of marble. We picked up from a hotel construction project, the biggest luxury hotel in Hawaii, and they had leftover marble. And I got the marble for cheaper than ceramic tiles. Y había un hotel de lujo en Hawái que estaban construyendo que les sobraron 8 toneladas de mármol a un precio baratísimo, más que la cerámica, y yo fui a recoger esas 8 toneladas de mármol para ponerlas en mi casa. And I didn't have any idea how to lay marble. Y no tenía ni idea de cómo poner el mármol. And I had a marble person come in and lay 4 pieces of marble. Y contraté a un especialista para que me pusiera 4 trozos de mármol. And then he left. Y entonces se fue. And we built marble showers, marble. I even have marble in my closet under the stairway because the marble was cheaper than tile. Y como que el mármol este me salió más barato que lo que eran las baldosas en sí, pues tengo mármol por todas partes, incluso dentro de los armarios, debajo de la escalera. 2,000 square feet of marble in my home. Más de 200 metros cuadrados de mármol en mi casa. Like 3.5 months on the ground, like 12 hours a day. Como 3 meses y medio trabajando 12 horas al día. And what a great lesson in patience.
Y qué gran lección de paciencia. And I built my own roof, Y everything. construí mi propio tejado, como lo veis aquí en la foto. And this is what the view from my home looks like. The Y next esta one. es la vista desde mi casa. Every morning we get an incredible sunrise. Y todas las mañanas vemos una salida del sol impresionante. And an incredible sunset. Y también vemos una puesta de sol increíble. So we can see over 270 degrees around the house. Podemos ver más de 270 grados alrededor de nuestra casa. You're like in heaven. Es como si estuvieras en el paraíso o en el cielo. And if you go to the next one. And the next one. And the next one. This is the view from inside of the house. Y esta es la vista desde dentro de la casa. This is from my dining room. Esto es desde el comedor de la casa. But I also have a little kitchen where I can see whales in the ocean. Pero también tengo una pequeña cocina en la que puedo ver las ballenas en el océano. I just want to tell you that that decision was made in a second. Puedo deciros que esa decisión fue tomada en un segundo. I can build this myself. Puedo construir mi casa yo mismo. And then I made my first mortgage payment and it almost killed me to make 1 month mortgage. Y entonces empecé a pagar mi primer pago de la hipoteca y ese pago me mataba. But I paid off this home complete in less than 2 years. Pero en menos de 2 años conseguí pagar esa casa por completo. So the next slide. So every man is what he is because of the dominating thoughts which he permits to occupy his mind. Cada hombre es lo que es gracias a los pensamientos dominantes que permite que ocupen su mente. And I have done this more than 9 times. Y yo he hecho esto más de 9 veces. And I have created over $34 million of commissions. Y me ha permitido conseguir más de 34 millones de dólares en comisiones. 20+ million from my yo-yo business. Más de 20 millones de mi negocio de los yoyos. And over 14 million from my current business. Y más de 14 de mi negocio actual. So the next slide. You will know you made the right decision. You will know you made the right decision. You feel the stress leaving your body, your mind, and your life. Sabrás que tomaste la decisión correcta. Sentirás el estrés dejando tu cuerpo, dejando tu mente y tu vida. So you have to avoid using this because if you use this to make a decision, you will actually gain stress. Entonces tienes que empezar a dejar de utilizar esto para tomar decisiones, porque si dejas de tomar esto, si usas esto, lo único que conseguirás es tener estrés. So when we say think about something, think with this power and you will have an instant answer. Entonces empieza a pensar con ese poder y tendrás una contestación instantánea. The next. Do not wait. The time will never be just right. Start where you stand and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. No esperes, el tiempo nunca será el adecuado. Empieza donde estás y trabaja con las herramientas que puedas tener. Y así encontrarás mejores herramientas a medida que vayas avanzando. So, Henry Ford was absolutely known for making quick decisions and then not changing it. Entonces, Henry Ford era conocido por tomar decisiones rápidas y no cambiar de parecer. And during the time he built this Ford V8 engine, his engineers said it is impossible. Y mientras él estaba fabricando este coche de V5 cilindros, todos sus ingenieros le decían que era totalmente imposible.
After 1 year, they came back to him and said, we could not do it. It's impossible. Después de un año, ellos les dijeron, mira, es imposible, no vamos a poder hacer esto. When I was with my mentor, he said people literally quit because it was like so frustrating to try and work on a project that was impossible. Cuando trabajaba con mi mentor, él me decía, mira, habían muchos trabajadores que realmente se iban porque decían que era muy frustrante trabajar con algo que era imposible de conseguir. But a small group of men believed that if they tried hard enough, they could make it happen. Pero había un grupo reducido de personas que creían firmemente que si trabajaban muy duro en ello, lo conseguirían. Next slide. And 2 years, they found a magical way to cast a V8 engine from one block. Y 2 años después encontraron esta manera increíble, mágica, de conseguir lo que él quería conseguir de este motor. So the idea is set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass. Entonces, la idea es que fijes tu mente en un objetivo definido y observes cómo de rápido el mundo se echa a un lado para de verdad dejarte pasar. Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. La victoria siempre es posible para las personas que se niegan a dejar de luchar. So Napoleon Hill has many great sayings that will help you as you go along your way. Entonces, Napoleón Hill tiene muchos grandes dichos que te van a ayudar mientras andas el camino. Put your foot upon the neck of fear of criticism by reaching a decision not to worry about what other people think, do, or say. Pon tu pie sobre el cuello del miedo a las críticas, tomando la decisión de nunca preocuparte por lo que otras personas piensen, hagan o digan de ti. So hold on to this slide. So what we are doing is forming a mastermind of people that believe in our dream. Entonces, lo que estamos haciendo es una mente maestra de personas que de verdad creen en tu sueño. And do not tell your dream to people who do not believe. Y no les cuentes tu sueño a personas que no creen. The next slide. Procrastination, the opposite of decision, is a common error. La procrastinación, el contrario de la decisión, es un enemigo común. Opinions are a dime a dozen and are the cheapest commodity on earth, and everyone has one. So be careful. Entonces, las opiniones cuestan 10 centavos una docena. Son el producto más barato del mundo y todos tienen una. Así que cuidado. How rich people think. The rich believe money is earned through thought. ¿Cómo piensan las personas ricas? Los ricos creen que el dinero se gana a través del pensamiento. The rich know that creative thinking is the highest paid skill and the most valuable asset in the world. Los ricos saben que el pensamiento creativo es la habilidad mejor pagada y el activo más valioso del mundo. So to realize the next slide, we all get the same 168 hours. Por tanto, para que se entienda, todos tenemos las mismas 168 horas. We get this 168 hours a week. Conseguimos esas 168 horas a la semana. I don't have time isn't an excuse. No tengo tiempo no es una excusa. We sleep 56 hours, that leaves 112 hours left. Dormimos 56 horas, por tanto, nos restan 112 horas. We work for, say, 50 hours a week, and that's 62 hours left. Trabajamos más o menos unas 50 horas a la semana y, por tanto, nos sobran 62 horas. We do errands and hobbies 7 hours, that leaves 55 hours left.
Hacemos recados y ocio durante 7 horas y por tanto nos sobran 55 horas. That's 55 hours a week that you can use to work on goals. Y esas son 55 horas a la semana que puedes utilizar para trabajar en tus objetivos. So if you can turn off the PowerPoint. We're going to teach you how to use this rotary clock in your workshop to make decisions quickly. Entonces os vamos a enseñar a utilizar ese reloj que gira para que puedas tomar decisiones rápidamente. So I'm going to teach you 2 techniques today that I would like you to practice. Entonces os voy a enseñar 2 técnicas hoy que me gustaría que practicaseis. The first is called glass of water technique. El primero es la técnica del vaso de agua. So what you want to do is get a glass of water. Por tanto, lo que quiero que hagáis es que cojáis un vaso de agua. And what I want you to do is take this glass of water. Give me a second. I'm going to grab a glass of water and then I'll come right back. Okay? Ok, un segundo porque voy a ir a buscar un vaso de agua y vuelvo en un minuto para enseñaros cómo If you hacerlo. want to grab one yourself, that'd be great. Si queréis los demás también ir a coger un vaso de agua sería perfecto. So this is glass of water technique. Entonces, esta es la técnica del vaso de agua. So oftentimes we're trying to use our conscious mind Muchas to veces find information and make a decision. estamos usando nuestra mente consciente para tomar una decisión, buscar información. And remember, this part only processes 7 bits per second, and this part produces 200 trillion bits per second. Y recordar que esa mente consciente procesa 7 bits por segundo y en cambio la subconsciente lo hace con 200 trillones de bits al segundo. So this is just a normal glass of water, Esto es un vaso normal de agua, but we're going to tell our magic genie something really special before we drink it. pero antes de bebérnoslo le vamos a decir algo muy especial a nuestro genio de la lámpara maravillosa. So we're going to tell our magic genie that this will help us to reveal, to get the information you need to make a decision on whatever it is you want. Like, this is how I'm going to build my beautiful $1 million home, or whatever it is that's a big dream for you. Entonces, esto va a hacer que el genio nos revele la manera en que vamos a poder hacer aquello que queremos hacer. Por ejemplo, cómo voy a poder construir mi casa millonaria. Okay, so this is going to give me the idea, the method, everything I need to do my dream, my goal, okay? Entonces, esto me va a dar el método, la idea, todo lo que necesito para conseguir mi sueño. So if you're doing this with me, you know, and it's preferable you do this at night, late at night, like what time it is in Spain, this is perfect for you. Entonces, es mejor y preferible hacer esto por la noche. Por ejemplo, aquí en España, que ya es tarde por la noche, es mejor hacerlo a esa hora, es perfecto. So think of maybe a problem that you've been having, a difficulty that you don't know what the solution is. Por ejemplo, piensa en un problema o una dificultad que estás teniendo que no encuentras la respuesta y la solución. Okay, so now you're going to say, this is going to give me the solution to my problem, and you're going to only drink half of the cup. Y entonces vas a decir, esto me va a dar la solución a mi problema y te vas a beber solo la mitad del vaso. And drink this magic solution, okay? Y bébete esa solución mágica, ¿vale? While you think about your problem Mientras piensas en tu problema that you want some solutions for. que quieres
encontrar soluciones para ese problema. And then you put the cup on your nightstand. Y entonces pones tu vaso en tu mesita de noche And you go to sleep. y te vas a dormir. Your mind, you clear your conscious mind, you empty it, you let go of any conscious thoughts. Y limpias tu mente consciente de cualquier tipo de pensamiento. And when you wake up in the morning, this is going to reveal, you're going to say, this is going to reveal the solutions. Y cuando te levantas por la mañana, dices, esto me va a revelar las soluciones. And today I'm going to see the solutions. Y hoy voy a poder ver la solución. And you drink the rest of the water. Y te bebes el resto del agua. And during the day, be aware. Start to listen or see signs or ideas pop into your head or even coincidences that start happening. Y durante el día, estate atento a señales, a cosas que vayan pasando o incluso ideas que te vengan a la cabeza o coincidencias que pasen. Mm-hmm. And it's amazing, the magic genie will start communicating with you. Y es increíble cómo ese genio mágico va a empezar a comunicarse contigo. So that is called glass of water technique in decision. Y esa se llama la técnica del vaso de agua y la decisión. So, obviously this is not written in the book, Think and Grow Rich. It is things that we learned from our mentor and through seminars that I've taken. Y obviamente esto no está escrito en el libro, esto es algo que aprendí de mi mentor y de los seminarios que yo he hecho. The second one is a meditation. La segunda es una meditación. And we're going to use our sliding board technique of sliding down the colors of the rainbow, red, orange, yellow, green, blue, purple. Y vamos a utilizar el tobogán de los colores, el rojo, naranja, amarillo, hasta llegar al púrpura y al lila. We're going to walk into our workshop. Vamos a entrar dentro de nuestro taller imaginario. The workshop of the mind that we have studied in imagination. Aquel que estudiamos en el capítulo de imaginación. And I have a special watch. It's a digital watch. It's a rotary watch. So when I turn the screw on the side, it will flip the dates. Y tengo un reloj que tiene una rueda al final que cuando yo le doy vueltas va cambiando la fecha. So if you have a question, you can actually decide the answer of the question one way, like yes, and then you can flip the date, let's say 5 years later, and see what was the result of that yes on the screen of the mind. Entonces, por ejemplo, si tienes una respuesta, puedes decir que la respuesta sea que sí y tú puedes ir dándole vueltas a la rueda para que luego, como 5 años después, tú puedas verlo en esa pantalla delante tuyo. And then going back, y después dándole hacia atrás otra vez al día de hoy. Make the decision the other way, no. Y si tomas la decisión del no, and then go 5 years and look at the result. Le vuelves a dar 5 años adelante y entonces ves también el resultado final del no. And just in the few seconds of turning the calendar and looking and turning the calendar and looking, trillions of points of calculation will be made by the subconscious power. Y en esos segundos de darle la vuelta a la rueda para adelantar el tiempo y volver para atrás, trillones de calculaciones pasan en tu subconsciente para darte esa respuesta. Okay, this is like the super AI, artificial intelligence computer that we all possess inside of us. Esto es como una computadora artificial que todos tenemos dentro de nosotros. You know that it's impossible to beat a computer now at chess. The computer is so well calculated that we cannot ever beat a AI computer, an artificial intelligence computer at chess.
Sabéis que las computadoras estas de mente artificial están tan bien calculadas que es imposible ganarle al ajedrez a este tipo de computadoras de mentes artificiales. So why try to do it here? I'm teaching you how to do it here. Entonces, ¿por qué estamos pensando en querer hacerlo desde la cabeza? Os estoy enseñando a hacerlo desde el subconsciente. And the key is that, you know, when you read the book, you don't get those. And that's what the difference is, having a mentor. Y cuando lees el libro no te das cuenta de todo esto. Esa es la diferencia en tener un mentor. But I have actually practiced these techniques as well. Pero yo he practicado estas técnicas también. So we're going to go into our meditation. Por tanto, nos vamos a meter dentro de nuestra meditación. I know some of you might not be as fast as me getting in there. I'm already there. Yo sé que muchos de vosotros no vais a ser tan rápidos en meteros dentro de este taller. Yo ya estoy dentro de él. So you're at the top of the sliding board in the color red. Estás arriba del tobogán en el color rojo. You pull yourself over the edge and you start sliding orange. Empiezas a darte impulso y pasas por el naranja, Yellow, amarillo, green, verde, blue, azul, purple, púrpura and arriving in violet. y llegas al lila. Now enter your workshop, Entras dentro de tu taller and on your desk there is a rotary clock and date book, like a calendar. y en tu mesa hay un reloj y un calendario que giratorio. And now state what you have a question on in a positive. So a yes, like I'm going to do this. Y entonces hazte una pregunta para poder tener una contestación afirmativa, para que sea un sí, yo voy a hacer esto. And now change the clock, roll it forward until you are 5 years later. Y dale a ese reloj para que estés 5 años más adelante, en el futuro. And now look at the screen of the mind. Y ahora mira en esa imagen de delante. Now put yourself in the picture. Y ahora métete dentro del dibujo de la película. How do you feel? ¿Cómo te sientes? What do you see around you? ¿Qué ves alrededor tuyo? Are you happy or sad? ¿Estás contento o triste? Are you more successful or are you less successful? ¿Tienes más éxito o menos éxito? You might hear an answer, you might feel an answer, it might not be something you see. Y quizás no es algo que veas, sino puede que sientas esa respuesta. And breathe and taste. Y respira y gusta. Now come out of the picture. Sal de esa pantalla. Back the clock up to today. Vuelve otra vez a poner ese reloj al día de hoy. And do the negative, like a no answer, not doing it. Y ahora piensa en una respuesta negativa en el que no lo hagas. Now roll the calendar forward. Vuelve a darle otra vez al reloj hacia adelante. Look at the picture on the screen. Vuelve a mirar ese dibujo en la pantalla. And feel the energy of the screen. Y nota y siente la energía de esa pantalla. And now walk into the screen. Y ahora camina dentro de la pantalla. And feel the feelings. Y nota las sensaciones, los sentimientos. Hear what it is saying. Escucha lo que se está diciendo. Is it sadness or happiness? ¿Es felicidad o tristeza? Now feel, taste, touch. Y ahora siente, toca. Back out. Vuelve a salir de la pantalla. Roll the clock back. Vuelve otra vez a darle al reloj hacia atrás. Come back to today. Vuelve al día de hoy. Arrive back here. Vuelve otra vez a estar ahí dentro. Violet. Y el lila.
purple, púrpura, blue, azul, green, verde, yellow, amarillo, orange, naranja, red. rojo. All right, back at your chair. Vuelve otra vez a tu silla Slowly open your eyes. y lentamente abre tus ojos. So did that give you an answer? ¿Y te dio una respuesta? Did you get an answer? Yes, I did. Yeah, even while you do translation, you can get an answer. The Yep. supercomputer is incredible. Esta supercomputadora es increíble And we just don't use it enough. y no la utilizamos lo suficiente. So, you know, today we talk about fast decisions and changing your ideas very slowly. Entonces, hoy hemos hablado de decisiones rápidas y de cambiar tus decisiones de manera lenta. And tomorrow we're going to cover persistence. Y mañana vamos a hablar de persistencia. So once you make a decision, it's nothing more than persistence to get what you want. Así que una vez que tomas tu decisión, luego no hay nada más que persistir en aquello que quieres. So, I mean, doing this process, probably the longest goal I've done was actually with my home. I think it took like 5 years. De hecho, el proceso más largo que yo hice con esto fue probablemente el construir mi casa, que tardé 5 años. And it was definitely a great growing experience for me. Y fue una gran experiencia de crecimiento para mí. So with that, anyway, I hope you guys are enjoying the series tomorrow, Persistence. Espero que estéis disfrutando de todas estas enseñanzas y mañana hablaremos de persistencia. And we're going to be working with some of the philosophies of Tony Robbins. Y vamos a trabajar con algunas de las filosofías de Tony Robbins. So yes, I learned a lot from my mentor, but I have been studying and learning as much as I can from great mentors. Y sí, es verdad, estuve mentorizado por mi mentor, pero además he seguido estudiando con grandes mentores. And tomorrow you're going to meet 2 more of my mentors. Y mañana vais a conocer a 2 más de mis mentores. And I'm going to teach you the thing I use when I'm really down for my persistence. Y voy a enseñaros qué es lo que utilizo cuando de verdad estoy muy, muy bajo en lo que es mi persistencia. And I hope you're ready. Y espero que estéis preparados. Aloha, thank you so much. You look so beautiful. I love your dancer in the back of you. And thank you so much for doing, you know, she's translating all of the slides. Oh my God, every night I feel so bad. Like, oh, this is a kind of long one. I'm sorry. But anyway, thank you. And Javier, thank you for all of the video support and everything else you're doing as well. Thank you, Alan. Okay. All right. Bye-bye. Aloha. Aloha. Aloha, Alan. Aloha.